Cuando mi hijo murió, mi abuela me dijo: no hagas un drama, arregla tus bolsas y aprenda a sobrevivir. Lloré y pasé 2 semanas viviendo en mi coche. Fue entonces que el abogado de mi hijo me llamó con una buena noticia. Estoy muy feliz de estar aquí. Quédate conmigo hasta el final de esta historia y déjame un comentario contando de dónde estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde llega. Nunca imaginé que perder a mi hijo sería la segunda peor cosa que me sucediera en esa semana. Habían pasado exactamente 7 días desde que Diego murió, cuando Beatriz entró a la sala. Estaba sentada doblando sus suéteres viejos, con lágrimas cayendo sobre el tejido suave. Las flores del funeral aún estaban frescas en sus vasos. Su aroma avasallador se mezclaba con un leve rastro del perfume de Diego que aún impregnaba sus ropas. «Doña Elena, necesitamos conversar», dijo ella. Su voz ya no tenía la suavidad que usó en el funeral, ni la simpatía fingida que mostraba cuando había gente por cerca. Le miré, suponiendo que habláramos de las niñas o tal vez sobre qué hacer con algunas cosas de Diego, pero allí estaba ella parada en el batente de la puerta, usando unos jeans de grifo y una blusa de seda que seguramente costaba más de lo que yo recibía en un mes de la Previdencia Social. Sus uñas, perfectamente hechas, batían en el batente con impaciencia. «Claro, querida, diga», respondí. Beatriz entró al cuarto, pero no se sentó. Ficó de pie, imponente, a mi frente, sentada en la suelta favorita de Diego, aquella que él insistía en mantener, aunque distuase de su estética elegante. «Estuve pensando sobre la casa», dijo ella, y sentí un nudo en el estómago. Con Diego fuera, las cosas necesitan cambiar. Las niñas y yo necesitamos espacio para hacer el luto. Y honestamente, tenerte aquí es demasiado en este momento. Fiqué, intentando procesar sus palabras. Demasiado. Siempre estás llorando, siempre tocando en las cosas de él, siempre actuando como si entrara por la puerta en cualquier momento. No es saludable para las niñas ver a su abuela así. Su tono era firme, casi clínico. Necesitan estabilidad. No, alguien que esté de luto constantemente enfrente de ellos. Mis manos quedaron inmóviles sobre el cardigán que estaba doblando, el cinza favorito de Diego que él usaba todos los domingos de la mañana mientras leía el diario. Él usaba solo 3 semanas antes de que el cáncer llegase a su fase final y brutal. «Beatriz, esta también es mi casa. Diego y yo conversamos sobre esto antes de que él se enfermara. Él quería que yo estuviera aquí cerca de las niñas, cerca de la familia». Mi voz fue más suave de lo que esperaba. Ella soltó una risa breve y fría. «Diego decía muchas cosas cuando estaba dopado y no pensaba con clareza. La verdad es que la casa ahora es mía y necesito que empieces a arreglar tus cosas». Sus palabras me atingieron como un zoco en el estómago. Por un momento lo conseguía respirar. «Arregla, no hagas un drama. Doña Elena, eres una adulta. Haz planos y aprende a cuidarte sola. Diego siempre pensó que eras más fuerte de lo que parecía». Ella paró enfrente del espejo del corredor para arreglar el cabello. «Te vas a quedar bien, siempre se convierte». Pensé en la pequeña recompensa que Diego me ayudó a mantener. Mal daba para el depósito de un estudio minúsculo, mucho menos para cubrir el alquiler en este barrio noble y carísimo, donde mis nietos viven, donde Diego está enterrado, donde construí todo mi mundo. «¿Y Lucia y Eduardo?», pregunté. «Yo los cuido después de la escuela, los ayudo con la lección de casa, cocino para ellos». Mi voz se apagó al ver su mirada. «Yo ya cuido de eso. De cualquier forma, tal vez ya esté la hora de que amadurezcan un poco. Diego los mimaba demasiado. Y es verdad, tú también». Su frieza tan despreocupada dolía en mi pecho. Ella estaba hablando de sus propios hijos, los mismos que corrían a abrazarme llorando con los huellos ralados, los que me rogaban para que les contara historias antes de dormir, los que decían que yo era su abuela favorita porque era la única que tenían. Los padres de Beatriz nunca habían sido realmente interesados en ser abuelos. «¿Cuánto tiempo me resta?», pude preguntar. «Me gustaría que te fueras mañana a la tarde. Vendrán personas para ver cómo redecorar el escritorio de Diego y no quiero que el ambiente esté tenso». «¿Mañana a la tarde? 24 horas para deshacer 5 años de vida que yo había construido allí. Todo porque Diego una vez insistió para que yo vendiera mi apartamento pequeño del otro lado de la ciudad y me mudara para ayudar con las niñas cuando Beatriz volvió a trabajar. ¿Para dónde debo ir, Beatriz? No tengo nada preparado. Podría tener una semana. Que sea 2, solo para ver qué hago». Su rostro no mostró compasión, si tanto. Parecía más irritada. «Doña Elena, necesito que dejes de hacer esto más difícil de lo que es. Diego no está más aquí. Todo ha cambiado. No eres mi responsabilidad». «No, su responsabilidad.
No después de 5 años de cenas que ella no tenía tiempo de preparar, de noches cuidando de niñas con fiebre mientras viajaba, de mantener la casa en orden mientras cuidaba de su vida social. No después de 5 años siendo la abuela que nunca perdió una pieza de teatro ni un juego, que sabía de cor cada petisco favorito y cada historia para dormir, a sentir lentamente con miedo de que mi voz fallase. Comenzaré a rumar las malas esta noche. Cuando me levanté de la cadera, la voz de Beatriz me detuvo. Ah, y doña Elena, yo agradecería si no alterase a las niñas. Ellos han pasado por bastante. La última cosa que necesitan es verla a usted perder el control. Esa noche, arrumé todo lo que tenía en las mismas malas con las que llegué por primera vez. Me sorprendió el ver que era verdad. La mayoría de los muebles de mi cuarto pertenecían a la casa, y con el tiempo había donado o dado casi todo lo que un día fue mío, conservando solo lo necesario y algunos recuerdos preciosos. Doblé el suéter cinza de Diego y lo puse en la caja con una foto enmoldada de él cargando a las niñas. De última mañana de Natal, dejé la televisión pequeña que él me compró, la silla cómoda que me dio de bienvenida, la tabla llena de romances que acostumbrábamos a leer y comentar los domingos de la mañana con café. Escribir la nota para Lucia y Eduardo fue lo más difícil. ¿Cómo explicas a una niña de 8 y a otra de 10 que su abuela se va sin que su madre parezca el villano? ¿Cómo se despide sin prometer que los verán breve, si ni siquiera sabe dónde estará o cómo se va? Al final, lo dejé simple. Su abuela Elena tuvo que mudarse a otro lugar, pero amaba mucho a los dos. Compórtense con la mamá, con amor y abrazo, siempre. Colé la nota en el espejo del baño, donde sabía que la verían al despertar. Ni sus lágrimas ni sus rostros podrían soportar la confusión. Beatriz tenía razón en algo. Ellos ya habían perdido a mi padre. No necesitarían ver a mi abuela desmoronarse también. Cuando el sol nació sobre la calle silenciosa, donde Diego un día compró con orgullo sus sueños, cargué mi coche con lo último que me quedaba. El portamalas no cerraba bien y en el banco de atrás iban algunos alimentos que tomé de la despensa. Biscuitos salcados, pasta de amenduín, botellas de agua, cosas que no se estropeaban. Senté un poco en la garage, mirando la casa donde mi hijo había vivido sus últimos años, donde mis nietos seguramente aún dormían, sin saber que la única constante en sus vidas acababa de desaparecer. Beatriz apareció en la ventana con una taza de café en la mano, mirándome a mí con esa expresión vacía que das cuando hay una venda de garage al otro lado. La caí en mi cuarto, estaba ahora apoyada contra la pared. Ella se veía tan nueva y arrambía que ya no la reconocía. Ella estaba solo certificándose de que yo fuera a irme, certificándose de que no cambiaría de idea y quedarme a arruinar su nuevo comienzo. Puse un pie en el toche y me alejé de la única familia que me quedaba sin un camino fijo y sin tener ni idea de cómo iba a enfrentar lo que viniera. Ahora pienso en ti, la persona que vio mi historia. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Alguna vez pasaste por algo parecido? Deja en los comentarios. Por ahora te dejo con 2 historias más en la pantalla final, favoritas de los seguidores de este canal, que con certeza te sorprenderán. Gracias por llegar hasta aquí conmigo. 2 semanas. Eso es más o menos lo que una persona puede dormir en su coche, antes de que la vergüenza comience a romperla. Estaba parada detrás de una lanchoneta, 24 horas, en los alrededores de la ciudad, lejos suficiente del barrio de Diego para no encontrar a nadie conocido, pero cerca suficiente para pasar de vez en cuando por la escuela de las niñas y tal vez poder verlos por un instante durante el recreo. Parece triste, y tal vez fuese, pero esos pequeños avistamientos eran la única cosa que daba un poco de luz a mi mundo cada vez más oscuro. Al principio me decía a mí misma que era solo algo temporario, que ya encontraría una solución, quizás alucar un cuarto o conseguir un apartamento barato. Solicité ingresos en 3 casas de descanso, pero las listas de espera eran de meses y los depósitos estaban mucho más altos de lo que podía pagar. Los pocos lugares accesibles que visité estaban en zonas peligrosas, de aquellas en las que ni siquiera te sientes segura caminando para tu coche en pleno día. Mis días se convirtieron en un ejercicio constante de equilibrio entre mantenerme segura y conservar el poco de dignidad que aún tenía. A las 6 de la mañana, cuando la lanchoneta se abría, entraba para lavar el feizo y escobar los dientes. Pedí un café y una torrada, lo más barato del menú, y sentaba en una mesa estirando esa taza por horas, fingiendo que leí el viejo diario que alguien había dejado. Lo más difícil no era el físico, aunque dormir en el banco del motorista me dejara el cuerpo molido. Ni siquiera era el miedo, aunque todas las noches vinieran ruidos extraños y de vez en cuando el cierre de luz de una linterna de un guardia de seguridad. Siempre tenía el miedo de que alguien descubriera que yo vivía en mi coche y llamara a la policía, pero lo peor, sentirme invisible. Ya, me había convertido en un fantasma dentro de mi propia vida.
Justo ayer vi a mi antigua vecina Sofía en el supermercado. Estaba tomando trapán y un vaso de pasta de amenduín, mis únicas comidas de esa semana, y ella pasó por mí como si yo no existiera. La misma Sofía con quien acostumbraba a tomar café, con quien troqué biscuitos de Natal durante 5 años. Pero ahora yo era invisible. Entendía. Parecía una persona sin techo porque yo era así, a pesar de intentar mantener mis ropas limpias, lavándolas en la pila del baño del restaurante. Estaban amasadas y desgastadas de dormir con ellas. Mi cabello, que normalmente yo me arreglaba, caía liso alrededor de mi feizo. Había magrasado más de lo que podía y los ojos ya no podían ser cubiertos, ni con maquillaje. Pero no era solo por cómo me parecía. Yo había cruzado esa frontera invisible entre quien tiene un hogar y quien no lo tiene. Y una vez que haces eso, las personas simplemente dejan de verte. Se convierte en ruido profundo, algo que los demás prefieren no reconocer. El golpe más fuerte lo sentí cuando pasé frente a la antigua casa de Diego, que también fue mi casa, en la esperanza de ver a Lucia y a Eduardo en el quintal. Pero lo que vi me dio un golpe en el pecho. Había una cazamba en la entrada llena de muebles y otras cosas.